con SAMP, puedo en vez de usar SAMP usar el WAMP y importar las bases de datos. No escuché tu pregunta. Que si estaba usando haciendo un proyecto en el cual guardaba las bases de datos con SAMP. Si ahora uso WAMP para hacer la conexión, ¿se guardarían las bases de datos que hice en PHP o se Sí. borrarían? Lo que tienes que hacer es exportar tu base de datos de SAM e Ajá. importarla en WAMP. Lo vamos a ver eso al final, pero si quieres te digo en un momento cómo se hace. Ok. Aunque Profe, la verdad es que puedes usar SAM o WAMP y es exactamente lo mismo. Ok. Ambos son un simulador de un sistema real. Lo único que cambiaría sería si usas una base de datos diferente, pero los dos usan MariaDB y MySQL. Entonces, íbamos a ver cómo se hace la conexión con Python. Python es un programa de análisis. Aquí no nos va a interesar tanto una interfaz gráfica, únicamente nos interesa conectarnos con la base de datos para poder hacer una modificación, consulta o eliminación de datos. Para poder usar Python con base de datos, tenemos que agregarle un paquete a Python. Se los comento en un rato más cuál es ese paquete que contiene esta librería. Conector. Aquí primero le especificamos cuáles son los datos de la conexión, que son los mismos datos que en PHP, porque se están conectando a la misma base de datos. La dirección del host, 127.0.0.1. El nombre del usuario, root, que les había comentado que no se recomienda utilizar el usuario root, porque ese tiene permiso de hacer todo. Y si quien se está conectando a la base de datos comete un error, automáticamente se guarda. El password de root, ya vimos que está vacío. Y la base de datos es curso. Creamos un cursor y le decimos la instrucción que queremos ejecutar en la base de datos. Que si ustedes pueden revisar, es la misma instrucción que teníamos en PHP. Lo único que estoy cambiando son los valores a ingresar. Le digo, inserta en la tabla productos la siguiente información con estos valores. Nuevamente aquí, a los tipos de cadena, tipos de texto, los tenemos que encerrar entre comillas simples. Y los que son números pasan tal cual. 2.5, 500. Nombres de campos separados por comas y los valores también separados por comas. Aquí ejecutamos con el cursor.execute y la instrucción que queremos ejecutar. Aquí en Python siempre se tiene que hacer un commit para que la consulta quede grabada en la base de datos. Y esto ya nada más es para que nos diga cuántos registros pudo insertar, que en este caso nada más es uno solo. Entonces aquí le doy en ejecutar script y me dice un registro insertado. Entonces ustedes pueden comparar en un momento más que les pase este archivo los dos códigos
y lo único que va a cambiar es la conexión que hace el lenguaje con la base de datos. Efectuando esa conexión, ambos lenguajes se pueden comunicar para darle instrucciones a la base de datos de lo que tiene que hacer. Y la base de datos tiene que revisar que este usuario que le están diciendo efectivamente existe y ese password para este usuario es válido. Si alguno de los dos datos no coincide, les va a marcar error de conexión o que el usuario no existe. Todas las instrucciones que le estén indicando el procesador de consultas va a estar revisando los permisos que tiene este usuario y si efectivamente puede en este caso insertar en esta tabla. Si el usuario existe pero no tiene el permiso de insertar datos, la consulta no se va a poder realizar. Entonces, ahorita estamos usando el usuario root porque no hemos visto la parte de usuarios y permisos. Más adelante, cuando ya veamos usuarios y permisos, es importante que ustedes tengan un usuario específico para cada uno de los usuarios que tengan acceso a la base de datos. El tipo de usuario general puede ser usado por la mayoría de los usuarios y a ese usuario le van a declarar la menor cantidad de permisos. Entonces me dice que insertó el registro correctamente. Verifico en la base de datos. Nuevamente botón derecho, renovar. Y efectivamente agregó los chicles con un precio de $2.50. Profe, un compañero mandó un mensaje al grupo. Okay. Okay. Ahí necesitaría revisar cuál es el puerto que le asignó el MAMP a la computadora. Entonces, al finalizar la clase lo podemos revisar. Estoy probándolo en una computadora Windows. Entonces, posiblemente en Mac o si están usando SAM, la dirección IP cambia y entonces hay que cambiar ese valor en el código. Entonces, lo importante de este ejercicio era que ustedes revisaran que la base de datos puede comunicarse con cualquier lenguaje que ustedes le estén indicando, ya sea para desarrollo web, con PHP, .NET, MongoDB o la aplicación que estén usando, o con aplicaciones de escritorio como Python. Eso es muy importante recalcarlo. Son tipos de aplicaciones diferentes. En el caso de PHP, el archivo que tiene el código tiene que estar en el servidor de datos, en el servidor de aplicaciones. La base de datos en el servidor de base de datos y entre esos dos se realiza la comunicación. Ese archivo, por ningún motivo, tiene que estar en la computadora del cliente. En el caso de Python, el archivo tiene que estar en la computadora del cliente. Y el cliente puede revisar todo el código de Python, lo cual no sucede con PHP. Entonces, dependiendo de su proyecto, pueden ocupar un tipo de tecnología o otro tipo de tecnología. Después de este curso, se va a ofrecer el curso de páginas web, que es donde estaríamos revisando la interfaz gráfica para los usuarios que se conectan a la base de datos
cómo es que se estructuran las páginas web y qué paquete podemos usar para que esas páginas web tengan una interfaz agradable para el usuario. Después de ese curso de páginas web, se tiene pensado el curso de desarrollo web y ahí estaremos viendo a PHP, que es la aplicación que usa el servidor de aplicaciones. Entonces, voy a comentar con el secretario académico la posibilidad de poderles entregar una constancia si es que toman los 3 cursos y entregan el proyecto que se tiene que desarrollar, que es un proyecto en el que se va a integrar la parte de páginas web con el sistema web, PHP, y la base de datos que vamos a desarrollar en este curso. Eso sería para que el curso tenga un mayor peso en su currículum, ya que estarían viendo todos los temas de un desarrollo web profesional. O simplemente pueden nada más tomar alguno de los cursos y se les entregaría únicamente la constancia de ese curso. En este caso, el curso de base de datos. Y como ya vieron, puede funcionar, si no quieren desarrollo web, con la parte de análisis de datos para Python. Y ahí estarían 2 opciones muy buenas, cada una, para que lo piensen. Y entonces ahí sí tendría un mayor peso el proyecto. Que comentaba que el proyecto aquí únicamente es entregar la base de datos, la propuesta y el diagrama. ¿Alguna duda con esa parte? No. No. Ninguno. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si yo ejecuto otra vez el programa? ¿Se agregará o no el producto de chicles? Siendo que el producto de chicles ya está en la base de datos. ¿Creen que se agregue o no? Sí, sí se agregaría. ¿Por qué? Pues porque, o sea, está como mandándole otra vez la información y solamente se actualizaría el ID del registro. O sea, se agregaría otro ID, otro valor del ID y sería el mismo dato, ¿no? Ah, no, no es cierto, no se registraría. Según yo sí se Ejecutamos. registraría, profesor, pero con otro ID nada más. Me dice que sí se insertó. Revisamos la base de datos. Y ya tengo 2 chicles con diferente identificador. Si le doy en ejecutar otra vez, me dice que se volvió a insertar. Reviso la base de datos y ya tengo 3 chicles. ¿A qué creen que se deba eso? Si yo le asigné una clave primaria a la tabla. Porque el único valor que no se puede repetir es el ID. Como tal, el nombre sí se puede repetir. Bueno, Efectivamente. el resto de valores sí se puede repetir. Revisamos nuestro diagrama. Y aquí tengo que la única clave primaria, lo único que no se puede repetir es el identificador del registro, que como es un autoincrementable, ese valor nunca se va a repetir. Si a mí me interesa no tener 2 productos con el mismo nombre, lo que podría hacer es agregar un tipo de campo único. O podría hacer también agregarle una columna que sea la marca del producto, porque a lo mejor sí me interesa que haya 2 tipos de jugo, el jugo Jumex y el jugo del Valle, por ejemplo.
Y ahí, en ese caso, sí me interesa que haya dos tipos de jugo, pero con diferente marca. Entonces, podemos hacer eso. Voy a borrar estos dos registros de chicle. Para eliminar registros, marcan los registros que quieran eliminar. Presionando Control, seleccionan los registros. Y en la parte de abajo, con el botón que tiene un menos, le dan en eliminar registro. Le dan en guardar. Y lo que vamos a hacer es agregarle el campo de marca. Y el campo nombre y marca van a ser únicos. Para evitar que tenga dos chicles de la misma marca. ¿De acuerdo? Entonces me voy a la parte de productos, en la parte de propiedades. Botón derecho, crear nueva columna. Marca. Varchar de 100 está bien. Y ahorita, como la tabla ya tiene datos, no le puedo decir que no acepte nulos, porque los registros que ya están dados de alta no tienen marca. Entonces, por lo pronto, lo dejo como que acepte nulos y le doy en aceptar. Guardo los cambios. Me aparece el código SQL con el que yo podría ejecutar esta acción desde PHP, desde Python o desde cualquier otro lenguaje que admita SQL y le doy en persistir. Como es un nuevo campo y ya tenía registros, como no les di ningún valor a esos registros, automáticamente los llena con null. Le agrego una marca. Y le doy en guardar. Como ahora los registros ya tienen un valor para la marca, ahora sí le puedo decir que la marca no acepte valores nulos. O puede ser que yo venda productos sin marca y entonces sí podría tener valores nulos. Ahí dependerá de su proyecto. Entonces, me voy a la marca otra vez y ahora sí le marco que no acepte valores nulos. Le doy en guardar. Save. Nuevamente me muestra el código SQL y le doy en persistir. Ok, el valor por default me lo estaba poniendo en nulo porque antes sí admitía nulos. Como ya no admite nulos, le tengo que borrar este campo por default. Le doy en guardar. Y ahora sí me hizo el cambio de que la marca ya no va a aceptar valores nulos. ¿Todos bien hasta aquí? Sí. Sí, yo tengo una duda. Por ejemplo, Sí. si la tabla ya tuviera, no sé, 1000 registros y quiero buscar si hay algún duplicado porque olvidé poner otro campo que los diferenciara, ¿todavía se puede buscar duplicados? Sí, puedes realizar una consulta de tipo select para que te cuente los campos que están repetidos y te diga cuáles son. Una vez que tú ya tienes tu tabla definida, tu tabla con datos,
Tú puedes hacer con la tabla lo que tú quieras. Entonces, deseamos que la marca no va a aceptar nulos, el nombre no va a aceptar nulos, pero no queremos que nos acepte valores duplicados para un mismo producto con la misma marca. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nos vamos a la parte de restricciones, constraints, botón derecho y le damos en crear nueva restricción. Ya no queremos que sea una clave primaria porque esa ya la tenemos, es el ID. Le damos clic y nos despliega que puede ser una restricción única o una restricción de tipo check. Dependiendo de cómo hayan instalando el WAMP server, la opción de check les puede aparecer o no. Esto es debido a que MariaDB solo admite el check a partir de la versión 10.2. Si es una versión antigua, les puede aceptar el check, pero no lo va a revisar. Entonces eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita me interesa la restricción de clave única. Selecciono clave única y selecciono los campos que no se pueden repetir. Si selecciono nombre y marca, puede ser que haya productos con el mismo nombre, pero no puede haber productos con el mismo nombre y la misma marca, porque los estoy seleccionando a los dos. Si nada más marco al nombre, creo la llave única y luego marco a la marca como otra llave única, no se puede repetir ni el nombre ni la marca. Puedo yo definir los campos que sean de manera individual o varios al mismo tiempo para que sean únicos. Eso dependerá otra vez del proyecto que esté desarrollando. El código de barras, por ejemplo, por sí solo no puede haber dos productos con el mismo código de barras. Entonces se puede crear una restricción de tipo única para un código de barras. Le doy en aceptar, le doy en guardar y nuevamente me aparece el código SQL con el que yo podría realizar esta consulta desde un lenguaje externo. Le doy en persistir y ahora voy a intentar ejecutar la consulta de Python otra vez. Y ya no lo insertó. Me marca varios errores en rojo. Y si leemos el último error que me está marcando, dice el campo marca no puede tener un valor por defecto. Como no tiene un valor por defecto y no le estoy indicando ningún valor para la marca, el producto no se puede agregar porque la marca no puede ser nula. Y eso, a diferencia de Excel, aquí sí lo podemos revisar. Entonces le agrego que también va a agregar la marca. Y ahora a este chicle le voy a dar la marca de Barcel. Creo que no vende chicles, pero no se me ocurre otra. Como ya tiene un valor para la marca, ahora sí debería poder agregar el producto. Aunque ya tenía chicles, no tenía chicles de la marca Barcel. Estos están más caros.
Y ahora sí me dice que pudo agregar un registro. Revisamos la base de datos, le doy en actualizar, renovar, y efectivamente me agregó los chicles de la marca Barcel y el identificador me lo pone en 10 porque había borrado 2 registros anteriores. El autoincrementable se sigue hacia adelante aunque se hayan eliminado valores. ¿Dudas en cómo pueden crear un campo único? No. Entonces, si se fijan, en la propuesta que les había mencionado hace rato del proyecto, ahí viene que al menos una tabla debe tener un campo único. Y hace rato, pues no sabemos de qué se trataba eso, pero ya vieron que está muy sencillo. Lo mismo va a suceder con las claves foráneas, con las vistas, las funciones, etc. Todo lo vamos a ir desarrollando en el curso. Vamos a hacer prácticas para que ustedes puedan desarrollar el proyecto. Entonces, les encargo que vayan ahí comentando en el chat del curso. Si ya tienen un proyecto definido, quiénes son sus integrantes y si pueden admitir a un integrante más para que los compañeros que todavía no los conocen se puedan unir a su proyecto. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Bueno, tengo una pregunta. Por ejemplo, los modelos que tenemos que hacer para las bases de datos de los proyectos, se las tenemos que también estar mandando para que, pues sí, para las revisiones o así, para ir viendo también cómo las podríamos mejorar o... Sí. Semana por semana me pueden mandar un avance de cómo va el proyecto para que les haga comentarios. Ya de ustedes depende si me hacen caso o la idea que tienen no va por ese camino. A fin de cuentas, quien sabe más del proyecto son ustedes. Yo solamente les podría decir cómo se pueden mejorar ciertas cosas o qué información les podría hacer falta. O lo podrían entregar todo junto hasta el final, si es que no tienen ninguna duda. Okay. Antes de ver la parte de la clave foránea, vamos a intentar insertar otro jugo desde la aplicación de PHP. Ya revisamos que a Python le está exigiendo que el valor de la marca, al igual que el resto de los valores, tengan un valor definido, porque no admiten nulos. Revisemos si esa misma restricción se la aplica a PHP. Entonces me voy a la dirección donde está guardada la página web y le doy en recargar y ya no agregó el producto. Me muestra el mismo error de Python, pero con otro texto. Aquí me dice que el campo marca no tiene un valor por defecto y por eso no puedo agregar el producto. Entonces, en Python está bien que muestren los errores. En PHP, esta información no la puede ver el usuario, porque si no, un hacker podría darse cuenta de que en su base de datos tienen un campo marca. Y eso es información que no debe de conocer ninguna persona ajena al proyecto. Entonces me voy al código de PHP. Y ahora aquí le agrego
Jumex. Le doy en guardar. Y ahora sí lo voy a agregar. Verifico en la página. Recargar. Y me dice que no puede agregar el jugo Jumex porque viola la restricción de que el campo producto marca debe de ser único. De hecho, me está diciendo el nombre de la restricción, productos un. Y nuevamente les digo que esta es información que no debe de ver ningún usuario. Los errores solo los deben demostrar cuando estén haciendo pruebas de su proyecto en su computadora, pero cuando pase a producción, en lugar de decir cuál es el error, lo pueden cambiar por un código de errores que solo ustedes entiendan. Por ejemplo, solo mostrar error en la consulta, error 1. Y ya con eso ustedes pueden identificar en dónde está el problema, a qué se puede deber, sin dar demasiada información. Entonces le doy otra marca al producto. Del Valle. Recargo la página y me dice producto registrado. Me voy a la tabla, recargar, y ya agregó el jugo del Valle a la tabla. Entonces, como podemos ver, este tipo de restricciones ya no tengo por qué estar revisando si se validan o no en cada una de las aplicaciones que se conectan a la base de datos, porque sin importar por dónde llegue la consulta, las restricciones que ustedes apliquen a su base de datos siempre se van a ejecutar. Restricciones de unicidad, restricciones de clave primaria, de clave foránea y los checks. Ahora vamos con la llave foránea. ¿Alguien recuerda lo que es una llave foránea? Lo comentábamos la clase anterior. ¿O para qué sirve? Es un dato que está en otras tablas, ¿no? Correcto. La clave foránea es un valor, un campo, que debe de ser un campo de otra tabla. Precisamente me sirve para relacionar mis tablas. Entonces, aquí en el caso de clientes, la clave foránea, no, clientes no tiene clave foránea. Ventas. Ventas es el que tiene clave foránea. De ID cliente. Entonces, el ID cliente debe forzosamente existir en clientes para yo poder agregar un registro en ventas. Y de hecho, el ID clientes, en la tabla clientes, debe de estar declarado como llave primaria o como clave única. Se pide que esté declarado como uno de estos dos tipos de clave para que el manejador de la base de datos, sin importar cuál sea, pueda verificar que la llave existe, ya que si no fuera un tipo de llave especial, primaria o única, tardaría demasiado en estar intentando encontrar si la llave existe o si no existe. Entonces, muy importante, la clave foránea debe de ser una clave primaria o una clave única en la tabla a la que se está haciendo referencia. Aquí tenemos la llave foránea de ID cliente, que debe de estar en clientes. Acá tenemos ID venta, que debe de estar en ventas.
el ID producto que debe estar en productos. Y en cada una de esas está declarada en este proyecto como llave primaria. Entonces nos vamos al DBWare. Nos vamos a la tabla de ventas. Revisamos las propiedades en columnas. Y aquí tengo ID del vendedor, que yo ahorita no tengo la tabla de vendedor, pero sí tengo la tabla de clientes. Entonces voy a definir el campo ID cliente como una llave foránea. Para eso me voy a Foreign Case, llaves foráneas, que es la tercera carpetita que está aquí. Foreign Case. Le doy clic. Nuevamente, botón derecho. Crear nueva llave foránea. Y aquí la tabla que me va a salir es diferente a las anteriores, porque aquí lo primero que tengo que hacer es decirle en qué base de datos está, en la misma base de datos, en qué tabla está, en la tabla clientes, y automáticamente cuando yo selecciono clientes, me marca la llave primaria de clientes, porque por lo general la llave foránea hace referencia a una clave primaria. Entonces, automáticamente me marca la llave primaria de esa tabla. O si yo quiero que no sea por la llave primaria, que sea por la llave única, lo tendría que elegir de donde dice clave única. Precisamente aquí dice clave única porque la llave primaria es una llave única. Es una llave única que además de ser llave única me permite reconocer al registro del resto de los registros. Entonces, aquí, si no lo marcara automáticamente, aquí selecciono los campos. En este caso, sí quiero que lo relacione por el ID, pero hay veces en que no lo marca luego. Entonces, tendría que elegir de aquí con cuál campo lo quiero relacionar. En este caso, lo quiero relacionar con el ID del cliente. Y aquí es muy importante revisar que los tipos de datos coinciden. Ambos son de tipo entero sin signo. Si los campos no coinciden en el tipo de dato, no se va a poder guardar la clave foránea. Si uno es entero sin signo y el otro es entero, no se puede guardar. Los dos tienen que coincidir en el tipo de dato. Y en la parte de abajo me dice qué tengo que hacer cuando elimine un registro de la tabla a la que estoy haciendo referencia y me da varias opciones. La primera me dice que no haga ninguna acción, no es recomendable. La segunda es cascada. La cascada me dice que si yo elimino al cliente, voy a eliminar todas las referencias a ese cliente. Todas las compras que hizo este cliente. Tampoco es recomendable, porque si yo por error elimino un cliente, si le pongo en cascada, automáticamente va a ir a eliminar todas las referencias de ese cliente. Y si lo eliminé por error, ya perdí bastante información. Entonces, tampoco es recomendable cascada. Restrict me dice que si yo tengo un cliente con ventas, no puedo eliminar ese cliente.
Y esta opción es la que se recomienda en todos los proyectos. Si yo quiero eliminar al cliente, lo que tengo que hacer primero es eliminar todas sus referencias mediante consultas. Y de esta forma evito que yo haya eliminado al cliente por error y toda su información, y evito tener inconsistencias de información, que es el no acción. Set null tampoco es recomendable. Lo que hace es que si yo tengo ventas que están relacionadas al cliente que estoy eliminando, en este campo de cliente, ID cliente, me lo va a poner en null. Y puede que muchas tablas empiecen a lanzar errores diciendo que no pueden aceptar valores nulos. Y por último tenemos configura con el valor por defecto, set default, que tampoco es recomendable. Mismo caso que con el nulo. No, mismo caso que con el no acción, tendríamos inconsistencias. Entonces, el único campo la única opción que se recomienda en este caso es restrict. Para que restrinja que si yo tengo un cliente con ventas, primero le elimine todas las referencias y luego puedo eliminar el cliente. Y lo mismo en actualización, on update, le doy en restrict. Le doy en aceptar, me lo pone en verde de que es un cambio que acabo de hacer, pero no se ha guardado en la base de datos. Para guardarlo, le doy en la parte de abajo en Save. Persist. Me voy a entidad de relación, el diagrama. Y ya puedo ver que las dos tablas de clientes y la de ventas ya están relacionadas. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Ok, entonces les pido que vayan haciendo las llaves foráneas. Ahorita vuelvo.
¿Cómo van? ¿Sí pudieron generar las claves foráneas? Creo que sí. ¿Alguien puede compartir su pantalla para ver cómo las generó? La llave foránea, donde dice en el apartado de referencias, es referente al ID de la tabla que hace referencia a la llave foránea de la tabla que se hace referencia. Sí. Por ejemplo, esta clave foránea que acabo de crear con la tabla de clientes en ventas tiene que estar como referencia en aquella tabla. Esta tabla no tiene referencias, pero si me voy a clientes, me voy al apartado de referencias, me menciona todas las tablas en las que se está haciendo referencia a algún campo de esta tabla. En este caso, tengo que están haciendo referencia al ID cliente y me dice en qué tabla. En la tabla ventas. Con el campo ID cliente, en la tabla ventas, el objeto referenciado es el ID que pertenece a esta tabla. Pertenece a esta tabla y además es llave primaria. Entonces, todas las referencias se muestran en las dos tablas para que nosotros, antes de hacer una modificación en alguna tabla, ya sea eliminar campos o agregar campos, verifiquemos qué campos ya están siendo referenciados, ya que estos no pueden ser eliminados hasta antes de que se elimine la referencia. ¿De acuerdo? Sí. Aquí en clientes todavía no tengo llaves foráneas, no he declarado ninguna, pero sí me muestra que está siendo referenciada en ventas. Entonces, ¿alguien que nos quiera compartir pantalla para ver cómo declaró otra clave foránea? Yo tuve un error con clientes. ¿Qué error te marca? Me marca... No se Pues, puede poner... Ah, sí. Permítame. Ahí se ve mi pantalla. sí. Me marca este error. Intenté añadir otra, pero con la de productos, y sí me dejó añadirla, pero con clientes no, porque me salió este error. En ventas, Sí, ¿le estás relacionando a clientes? en ventas quería relacionar a clientes, pero no me deja. Relacionar productos y sí me dejó añadirla, sin problema, pero la de clientes me salió esto. Ok, verifica los tipos de datos, que los campos sean del mismo tipo. Aquí tienes que la ID es entero sin signo y en ventas. En columnas. Dile que no. En columnas. ID del cliente entero sin signo. Entonces sí coincide. En restricciones. No es porque En aquí es de... clientes. Vea la tabla clientes. El ID del cliente lo tienes como llave primaria. En restricciones. ¿Sí? Ok, dale en guardar entonces otra vez. No debería marcar ningún error. Y ahora ventas. Ah, no.
Me debería dejar. Sí, ahora sí ya. Ok. A lo mejor todavía no habías guardado los cambios en clientes. Ah, ya. No, sí, entonces era eso. Muchas gracias. Bien. ¿Alguien más nos quiere compartir cómo crea otra llave foránea? Creo que yo tengo la de ventas. Ok, ¿puedes compartir pantallas? Sí. Ahí se ve. Sí. Ok, ahí ya tienes 3 llaves foráneas en ventas. Las relacionas con vendedor, con cliente y con detalle de ventas. A ver la llave foránea. ¿Mande? A ver las llaves foráneas que están en ventas. Ahí están. Dale en desplegar. El triangulito que está al inicio del renglón. Okay. Y efectivamente ahí tenemos que la segunda llave está haciendo referencia al ID del vendedor en la tabla vendedor y está siendo referenciado el objeto ID, que es la llave primaria de esta tabla. ¿Correcto? ¿Puedes mostrar otra vez el diagrama entidad-relación? Sí. Y según vayan creando las llaves foráneas, en el diagrama en el diagrama relacional, les va a ir poniendo automáticamente todas las relaciones que tiene las tablas, para que ustedes puedan visualizarlo de manera gráfica. ¿Alguien tiene dudas con esta parte de las llaves foráneas? No, profe. Okay, entonces, los que ya terminaron de definir las llaves primarias, las llaves foráneas y algún campo único, ya se pueden retirar. Me quedo con los que tengan dudas con esa parte o con los que tuvieron problemas en la generación de la llave anterior. Yo puedo compartir mi pantalla. Es que tengo como, está medio raro lo del que me sale la llave fuera. Sí, Gracias, profe. Nos vemos. sale hasta el lunes. ¿Ya se ve? Sí. Bueno, es que quería añadir aquí en detalles ventas, quería añadir, bueno, el ID de producto. Vine para acá. Y le pongo producto y no me, o sea, me sale información de la misma. Esto es lo de detalles ventas, no me sale información de producto. Sí, Así. producto. Aquí. En las últimas 2 columnas te aparece automáticamente el ID y te dice que es un entero sin signo. Donde dice ref column, esa es la información del producto. Entonces, en las primeras 2 le tienes que decir con qué valor de esta tabla lo vas a relacionar, que sería con el ID del producto. Pero, bueno, es que según yo, este ID del producto es el mismo que tengo yo en, o sea, es que mira, que según yo no se está relacionando con nada, porque aquí en el diagrama no se ve que se esté Es relacionando. que no le has dado en guardar. No. Ya en la parte de abajo donde dice guardar, en persistir, Ay, ya. y ya se están relacionando. Solo que dejaste la restricción en no hacer acción. Sí. Y te comentaba que lo que se recomienda es que
restrict. Ajá. Ah. Bueno, gracias. Sale. ¿Alguien más?